Muy buenas noches, amados hermanos, amigos, bendiciones. Aquí estamos una vez más para compartir la palabra del Señor con ustedes. Siempre gozoso de saludarles, de bendecirlos, de desearles lo mejor para sus vidas, para sus hogares. Un abrazo para todos ustedes y espero que en esta noche usted, al ver este programa, este mensaje, al escucharlo y verlo, usted sea bendecido de una manera especial. Muy bien, quiero compartir una porción de las Sagradas Escrituras que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 7. Y quiero darle lectura a varios versos porque me parece muy interesante y es un tema que nos va a ayudar mucho a todos nosotros. Dice la palabra del Señor en el verso 15 del capítulo 7 de Romanos. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bendito sea el Señor. Muy bien. Yo creo que lo que está relatando el apóstol Pablo es precisamente lo que la gente siempre se ha preguntado. ¿Por qué yo me siento esclavo de algo y de algo malo? ¿Por qué lo malo me domina? ¿Por qué lo malo me arrastra hacia el pecado, hacia la denigración de mi propia vida? ¿Qué es lo que sucede en mi interior? Porque este es un problema interno. Esto no tiene que ver ni con los músculos, ni con la sangre, ni con el corazón como órgano. Esto tiene que ver con el alma. Hay algo que va más allá de mis fuerzas y que me arrastra a hacer lo malo. Según hemos leído, dice que no quiere hacer lo malo, pero que hay una ley dentro de él que le domina. Hay una fuerza que lo arrastra, que lo domina, ¿no? ¿Quién no se ha sentido alguna vez dominado por alguna pasión, por alguna tentación, por algún deseo? ¿Quién no? Todos. La Biblia dice que todos hemos pecado. La Biblia dice que si alguno dice que no tiene pecado, le hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. El pecado es precisamente hacer cosas que desagradan a Dios, que va contra la normalidad de la vida. El pecado rompe la normalidad, destruye el orden, destruye la coherencia, destruye todo lo bueno que una persona puede tener dentro de sí y que es parte de su personalidad. Porque nosotros debemos entender que cuando somos personas que tenemos virtudes, esas virtudes
honran nuestra personalidad, fortalecen nuestra integridad. Nos convertimos en personas benignas, en personas buenas, en personas que ayudan, en personas que son honradas, personas honestas, personas fieles, personas que son leales. Esa lealtad, esa fidelidad, esa honestidad, esa honradez, esa verdad, esa justicia, son cualidades internas. No están en nuestros ojos, no están en nuestros oídos, no están en nuestras manos. Está en nuestra alma, en nuestro fuero interno. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y que del corazón salen los malos pensamientos. Es decir, cuando por dentro no somos buenos, pues por fuera se va a reflejar nuestra maldad. Entonces, ¿qué hacer cuando sentimos que algo nos domina, que hay una fuerza que nos domina y que usted no puede frenarla, no puede detenerla? Es como una especie de vicio. Es algo que va más allá de sus fuerzas y lo arrastra en una esclavitud pecaminosa. O sea, hay personas que son fuertes en algunas áreas de sus vidas y ellos pueden impedir cualquier tipo de pecado, pero hay ciertos pecados que no lo pueden impedir. Porque hay ciertas áreas de nuestra vida que ha sido tocada, ha sido afectada por el pecado. Y cuando esas áreas son afectadas, usted es como que si hubieran roto la puerta y todo el mundo entra. No hay seguridad, ya no hay garantía de nada. Entonces hay áreas en nuestra vida moral que se ha roto la puerta, por decirlo así, y el pecado entra y el pecado sale como si nada y no lo puede evitar. Entonces, eso es en algunas áreas de nuestra vida, ¿no? Por ponernos a todos dentro de la misma situación, ¿no? Como seres humanos. Entonces nos involucramos todos y todos. Vamos a decir que todos en algún momento de nuestra vida hemos hecho cosas que no lo hemos podido impedir, que escapan a nuestro control, a nuestra fuerza de voluntad. Hay gente que yo he escuchado decir, no, eso se trata de fuerza de voluntad. No, cuando el pecado entra es porque no tienes fuerza de voluntad. Es porque has abierto la puerta o han roto la puerta de tu sentido, de tu fuerza, de tu capacidad y ya no hay forma de frenarlo. El apóstol lo declara muy sabiamente, ¿no? En este capítulo 7 de Romanos, donde en una parte dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es como que hay una batalla en tu razonamiento. Tú quieres hacer el bien, pero no puedes. Y más bien haces el mal que no quieres, eso haces. Entonces el pecado está en ti. El pecado, amado hermano y amigo, es una manifestación de una obra demoníaca que te ha llevado a la desobediencia de Dios y que te hace caer en diferentes acciones pecaminosas, por supuesto, que te esclavizan. El pecado, una vez que entra en el corazón, en el alma del hombre, en la parte interna del hombre, esclaviza. Ya no puedes vencerlo. El apóstol Santiago dijo que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído
y seducido. Entonces, la tentación es precisamente aquella manifestación de deseo sobre algo que a uno le gusta, que uno quiere, que nuestra carne, nuestras pasiones internas desean. Un hombre desea a una mujer desea a un hombre. Y no importa el final. Entonces, cuando se cede al pecado, ya automáticamente quedas esclavo del pecado. Cristo dijo, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. No lo puedes impedir. Va más allá de tus fuerzas. Una vez que tú cedes tu voluntad, ya no puedes impedir que ese pecado te domine y que cada vez que quiera, cada vez que se manifieste ese sentir, ese deseo, tú no podrás impedirlo. No hay fuerza humana que pueda evitarlo. No hay voluntad humana que diga que no. Puede que en algún momento tú dices, no, me resisto, y te resistes y como que en cierta forma ganas aparentemente la batalla, pero al rato, ¡bum!, otra vez sucumbes, ¿no? Yo he conocido muchas personas que han jurado, le han jurado a su madre, a su esposa, a sus hijos que no volverán a tomar. Yo no vuelvo a tomar, te lo juro por la Virgencita, por el Señor, por mi madrecita, por la vida de mis hijos, por lo que juran por todo el mundo. Y ellos pasan unos días y tal parece como que están cumpliendo su promesa porque no toman y están, pero en realidad están en una batalla sin igual. Están en una lucha interna. Hay un deseo, cuando aparece la angustia, el deseo de tomar. Es algo desesperante, es como el drogadicto, igualito, ¿no? Cuando le viene la angustia de la droga, ya no puede soportar. Entonces, llega un momento en que ya esa persona no puede más y sucumbe otra vez. Y después que lo hace, se siente frustrado, se siente destruido, se siente mal consigo mismo porque no ha podido vencer, no ha podido cumplir el juramento, no ha podido permanecer sobrio y se lamenta, ¿no? Y él mismo dice, no sirvo para nada, no valgo nada, no sé qué me pasa, necesito ayuda, ayúdenme. Y la verdad es que nadie lo puede ayudar. La gente a veces los mandan a Alcohólicos Anónimos o los mandan a un centro de rehabilitación o los internan en un hospital. Aparentemente salen renovados, pero luego pasa un poco de tiempo y otra vez caen, otra vez entran en eso. Entonces, el pecado no es algo que uno puede controlar, amado hermano. Y por eso la gente cada día va de mal en peor, porque no pueden controlar el pecado. No hay un sistema humano, ni psicológico, ni psiquiátrico, ni de ninguna otra orden que podríamos llamar de la sociología o no sé, de alguna filosofía, que pueda evitar que una persona peque. ¿Por qué? Porque humanamente es imposible, ya que esto es el producto de un ataque de seres invisibles de maldad, llamados demonios, que atacan a la humanidad. Ellos te atacan, ellos te tientan, ellos te seducen, ellos te engañan y te arrastran. Una vez que tú caes, ya eres presa de ellos y ellos te arrastran y te dominan y no lo puedes evitar. En otras áreas tú eres espléndido. Por ejemplo, hay personas que no toman, ¿verdad? A diferencia de otros que ya mencioné que toman licor. Otros no toman, pero son mujeriegos. Otros no son mujeriegos, son fieles a su mujer, pero son ladrones.
hurtan, roban, están en cosas ilícitas. Otros no roban, pero son orgullosos. Otros no son orgullosos, pero son mentirosos. O sea, en alguna área de su vida, el pecado los ha controlado y los ha arrastrado. Algunas personas dicen, pastor, estamos en un mundo donde ¿quién no peca? Dice, ¿no? ¿Quién no peca? Todos los hombres pecan, todas las mujeres pecan, de una manera, de otra. Algunos dicen que algunos pecan con el pensamiento. Déjenme decirle que no es así. Cuando alguien tiene un mal pensamiento, mientras que no lo baje a su corazón y lo practique, usted puede rechazarlo con la mente. No hay pecado ahí. El pecado es cuando usted lleva a cabo ese mal pensamiento. Entonces, un mal pensamiento lo puede tener cualquiera, pero eso no se puede catalogar como pecado. Pecado es, como dice Santiago Apóstol, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte, ¿no? O sea, hay que consumar el pecado. Entonces, pero, sin embargo, el pecado comienza con un mal pensamiento. O sea, por ahí empieza la tentación para convertirse en pecado cuando ya la gente lo practica. Ahora, si no hay forma de revertirlo, si no hay un hombre que no peque, si la vida del hombre está ya prácticamente resignada a pecar, entonces, ¿en dónde está la salida? ¿Cómo revierto esta situación? ¿Cómo logro controlar el pecado? Entonces ahí donde nosotros entendemos por las Sagradas Escrituras la obra majestuosa y maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Una de las palabras que mencionó Juan el Bautista señalando a Cristo fue: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y estas palabras deducen que el único personaje divino que puede quitar el pecado y cambiar la vida de una persona es nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros reconocemos que Él es el Señor, el Salvador, y le entregamos nuestro corazón y nuestra vida, Él nos perdona y nos limpia de todo pecado. Es decir, toda esa fuerza invisible de maldad, apoderada de nuestra voluntad, apoderada de nuestra mente, apoderado de nuestro corazón, que se ha apoderado de nuestra alma y que nos ha arrastrado a hacer una y otra cosa y cada vez más y más hasta denigrarnos y convertirnos en lo peor. Toda esa condición, cuando nosotros venimos a Cristo de corazón arrepentidos, el Señor nos perdona y nos limpia, es decir, nos quita toda esa forma de vida, esa tendencia, ese sentir, esa pasión, ese pecado sale de nuestra vida. Y es cuando se cumple lo que dijo el Señor: si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Es ahí cuando el hombre es libre del pecado. O sea, vuelves a tu estado natural, benigno, bueno, saludable, espiritualmente. El Señor te renueva espiritualmente. Los demonios salen, por ende el pecado deja de ser. El Señor los borra. Dice a través de su palabra que a lo profundo de la mar sepulta nuestros pecados y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Entonces, una vez perdonados, una vez salvados, justificados por el Señor, somos también santificados por el Señor y por medio del Espíritu Santo. Y nuestra vida es ahora una nueva vida.
El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, en 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, él dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Está diciendo que toda tu vida pecaminosa y mi vida pecaminosa, cuando estamos en Cristo, es decir, cuando estamos sirviendo a Cristo, cuando Él está en nuestro corazón, toda esa vida de nuestro pasado negro y oscuro desaparece. Y todas son hechas nuevas ahora. Hay una nueva vida. Hay un nuevo caminar. Un nuevo camino. Pero esta vez con el Señor. Ahora las fuerzas que antes nos dominaban para el pecado han cedido a una fuerza mayor, que es la fuerza de Dios, que es la fuerza de Jesucristo, que al venir a morar en nuestro corazón ha roto las cadenas que nos ataban, ha echado fuera los demonios que nos tenían cautivos y ha borrado los pecados y ha quitado el pecado de nuestra vida. Y ahora somos nuevas criaturas. Y ahora el Espíritu Santo nos mueve a hacer lo bueno, a hacer lo correcto. Si eras un drogadicto, ya no te drogas más. Si eras un borracho, igual ya no tomas más. Si eras adúltero, ya no adulteras más. Si eras un ladrón, ya no robas más. ¿Por qué? Porque ahora sientes que eres nueva persona. Y no es algo psicológico, es algo que lo sientes, que lo experimentas. Es como cuando un enfermo se sana, experimenta la salud. Así igual. La salud espiritual es algo que lo experimentas. Entonces, es la obra de Dios en nuestro corazón. Sin embargo, y acá viene algo importante que usted tiene que conocer, porque yo conozco muchos creyentes que dicen: pastor, es verdad eso, pero después yo he vuelto a caer en el pecado. Si Dios te da a ti una oportunidad de ser libre del pecado y te libra del pecado y te salva, también te da las herramientas para que no vuelvas a pecar. Dice que Dios permite la tentación, pero juntamente con la tentación te da la salida. Además, el Señor dice que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, para recibir fuerzas de Él, para pedir a Dios ayuda. Él dice: acercaos a mí confiadamente al trono de mi gracia para hallar oportuno socorro. Entonces, es la persona ya que está libre, pero que se va descuidando en su vida espiritual porque va perdiendo esa relación con Dios que en un principio lo hizo libre. Esa relación con Dios no la debes de perder. Es como cuando alguien te dice: ese trabajo que tienes no lo pierdas, hermano, ¿no? Porque es un buen trabajo, ganas buen dinero, no vayas a perder ese trabajo. Sé puntual, no faltes, respeta, obedece, trabaja bien, sé honrado, para que no pierdas tu trabajo. Entonces, las personas que pierden su trabajo, la mayoría de ellos lo pierden porque son malos trabajadores, porque hacen cosas malas. Entonces, definitivamente, pues, hay irresponsabilidad. Igual pasa en la vida espiritual. El Cristo que nos ha liberado, el Cristo que nos ha salvado, que nos ha limpiado de toda maldad, Él quiere permanecer con nosotros siempre unido. Él quiere caminar con nosotros. Él quiere que nosotros tengamos una relación espiritual con Él, que todos los días hablemos con Él a través de la oración, que le adoremos, que escuchemos su palabra en un templo, que leamos las Sagradas Escrituras, que nos fortalezcamos cada día con Él. Si nosotros mantenemos esa relación con Cristo,
no tienes por qué pecar. No hay nada que te obligue o te lleve o te arrastre a pecar si tú mantienes una buena relación con el Señor, con Cristo Jesús. Entonces, el éxito de una vida cristiana está basada no tanto en la penitencia en sí, como es el ayuno, el orar allí, estar horas como una penitencia. No, está en mantener esa relación de amor, ¿verdad? De ese amor ágape, de ese amor de Dios, entre Dios y uno. Si yo amo al Señor, lo reverencio como mi Dios, y le hablo y oro y estoy en comunión con Él, las fuerzas del Señor estarán siempre en mi vida y el enemigo no me podrá vencer. Voy a ser tentado, voy a sentir el deseo, pero las fuerzas del Señor me van a ayudar a vencer y yo podré vencer. Y eso es cada día de mi vida hasta que me muera, porque estamos en una batalla espiritual y no nos podemos descuidar. Es como decirle a un soldado en una guerra: no te preocupes, mientras están tirando bombas y balas, tú puedes leer tu libro o acostarte a dormir. No se puede uno acostar a dormir y a leer un libro, una revista en plena guerra. Tú no puedes estar pensando en otra cosa si estás en plena guerra. Entonces, nosotros tenemos una batalla espiritual. Hay una lucha contra las fuerzas del mal que vienen contra uno. Y si algún error cometemos, porque somos humanos y podemos cometer errores, es muy diferente a un pecado de muerte. El pecado de muerte son las acciones que se hacen de manera premeditada. Es decir, que tú maquinas, lo premeditas y luego lo haces. Ese es el pecado de muerte. Los errores son acciones involuntarias, que tú no lo has pensado, que tú no lo has maquinado, sino que por la misma deficiencia humana, falta de entendimiento en algún momento, o tal vez en un momento de molestia, puedes tener una acción o puedes tener una palabra, un gesto que daña a otra persona. Pero no lo haces con la intención de dañar, sino que el fragor del momento hace que surja una situación así, ¿no? Y uno comete un error. Pero tú no estás con la intención de hacer daño. Tú no estás con la intención de decir: ahora le voy a hacer esto, ahora le voy a decir tal cosa. No, son cosas del momento y que son errores de las cuales nos lleva muchas veces a pedir disculpas, a pedir perdón, a reconciliarse. ¿Quién no ha tenido una discusión con la esposa? ¿Quién no ha tenido un problema con los hijos, con sus padres, con sus hermanos, con alguien de la familia? Cualquiera de nosotros lo hemos tenido. Pero hay una diferencia entre un acto premeditado para hacer daño a alguien y una acción involuntaria, pues. Lo involuntario no es considerado pecado. Es considerado un error producto de nuestra debilidad del momento. Un adulterio no es un error. Es algo premeditado. Entonces, entendamos que cada día debemos mantener nuestra comunión con Dios. El día que nosotros perdamos nuestra comunión con Dios, es el día donde el enemigo nos va a atacar con mucha fuerza y nos va a dominar. Porque las fuerzas que nosotros tenemos para vencer al enemigo, el enemigo espiritual, a los demonios, al diablo, son las fuerzas del Señor, no son nuestras fuerzas. Es como que Dios combinara nuestra fuerza con la fuerza de Él. Y la fuerza de Él nos da tanta energía que podemos vencer al enemigo. Podemos vencerle, ¿no? San Pablo
expresa en el último verso. Él dice en el verso 24, miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? De este cuerpo pecaminoso que me lleva a la muerte. Entonces él responde y él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y aquí déjeme terminar diciéndole algo. Nadie fuera de Cristo te va a libertar. Ni la Virgen, ni los santos, ni los pastores, ni las denominaciones, ni ninguna deidad que tú creas por allí. Solamente Jesucristo. Ni siquiera Jehová, que es el Padre, que es Dios. Él no te va a libertar porque Él le ha dado esa potestad a su Hijo Jesucristo. Ni siquiera el Espíritu Santo, porque el libertador es Jesucristo, el Salvador es Jesucristo, el Mesías es Jesucristo. Él vino y derramó su sangre por nosotros, Jesucristo. La Biblia dice en Hechos capítulo 4, verso 12, porque en ningún otro hay salvación, pues no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. No hay otro. Si tú le estás implorando a otro personaje que no sea Cristo, por muy buen personaje que sea la Virgen, sean los santos, ya se lo dije, que son buenos, pero ellos no salvan. El único que salva, el único que murió en la cruz para salvar, fue Jesucristo. Es tu único Salvador. No hay otro Salvador. No hay otro Salvador. Por bueno que sea, por divino que sea, no salva. Solo Jesucristo te puede salvar. Si tú le entregas tu corazón en esta hora, si tú me permites hacer una oración por ti, y tú le entregas tu corazón a Cristo, Él te va a libertar del pecado y de la atadura que tú tienes. Él va a romper esas cadenas que te atan de pecado. Él te va a liberar de esos demonios que te llevan cautivo. Y serás hecho una nueva criatura, una nueva persona. Déjame orar por ti en esta hora. Ahí donde estás, cierra tus ojos. De repente tú estás sufriendo porque tu matrimonio está a punto de romperse porque tú estás haciendo cosas malas y no lo puedes evitar. Tú quieres abandonar el pecado, pero no puedes. Tus promesas ya no son creíbles. De repente eres joven y no puedes dominar tus impulsos sexuales. De repente eres adulto y estás en la misma condición. O hay vicios o cosas que tú tienes. Déjame orar por ti. Pero entrégale tu vida a Cristo. Dile, Señor, perdóname de mis pecados. Señor Jesucristo, ven a mi corazón y sálvame. Pídeselo de corazón. Y mientras tú se lo pides, yo voy a orar por ti. Cierra tus ojos y voy a orar por ti. Señor nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, mira todas estas vidas que están en sintonía con nosotros. Te pido, oh Dios Todopoderoso, que aquellos que son sinceros, aquellos que se humillan comprendiendo este mensaje y se humillan delante de Cristo nuestro Señor y lo reciben en su corazón como su único y suficiente Salvador y se arrepienten de sus pecados, Señor, yo te pido que los perdones. Yo te pido que los libertes. Yo te pido, Señor Jesús, que tú pongas tu mano sobre ellos. Que tú rompas esas cadenas, Señor. Esas cadenas que el diablo ha puesto. Esas cadenas de vicio, de pecado, cualquiera sea el grado pecaminoso que tengan. Señor, en este momento libértalos, Padre. Te pido, Dios mío, que obres en estas vidas, Señor. Que ellos sientan liberación. Yo reprendo toda obra demoníaca en sus vidas y declaro liberación para ellos, Señor. Que a partir de este momento tu presencia descienda y cambie sus vidas radicalmente. Y a partir de hoy sean hechos nuevas criaturas para la gloria de tu nombre. Y los que están enfermos,
Toca sus cuerpos enfermos, debilitados por el virus, por la enfermedad, la bacteria, por el tumor, por lo que sea. Sánalos ahora, libértalos ahora de toda enfermedad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mi amado amigo, hermano. Que la paz del Señor sea contigo ahora y para siempre. Nos vemos la próxima vez a esta misma hora. Dios te guarde.